Yeshua es tu nombre, Señor. Pronunciamos tu nombre en esta hora. Y siempre reconoceré que tu nombre es un nombre sobrenatural. Cuando lo empiezo a invocar con fe y confianza, el ambiente y el momento deja de ser natural y empieza a ser un momento sobrenatural. Su nombre como una piedra preciosa en nosotros que empieza a alumbrarse como lo hacía el pectoral del sumo sacerdote en la presencia de Dios, y Dios hacía memoria de cada tribu. El nombre de Yeshua en nosotros, confesado en fe y confianza, se ilumina porque el Padre hace memoria de nosotros por la fe en Jesucristo. Y el Padre nos reconoce como hijos, nos atiende como a hijos, nos provee como a hijos. Pero por el nombre de Jesús, yo al Padre también le ofrezco como un hijo que le honra. Y no le niego nada. Y no le niego nada. Por eso en esa relación no hay estafa, no hay engaño, no hay manipulación, sino que hay verdad que fluye, verdad que hace libre, verdad que liberta. Porque el Hijo se queda para siempre en la casa. El nombre de Yeshua te transmite ese comportamiento de lealtad, de entrega, de constancia, de compromiso, de entrenamiento, de servicio. El nombre de Yeshua modifica y altera totalmente la realidad natural. Y yo invoco el nombre de Yeshua con fe y con confianza. Y declaro que rige sobre esta casa y rige sobre esta reunión. Y es un nombre que produce un ambiente sobrenatural, y el espíritu y el alma que lo desea está bajo esa influencia y ministración sobrenatural del nombre de Jesucristo. Y la justicia y paz del gozo del Espíritu Santo está y se enciende sobre esa persona. Es el nombre, y en su nombre nos reunimos. Su nombre adoramos y servimos. Y el señorío de Jesús gobierna. Todo se sujeta a Él. A tu nombre, Yeshua. Proquenda rama y que prema con daramasa. Sabe que la Pascua proféticamente, tome asiento, reverencia al Señor. La Pascua ha abierto, no es solo un acontecimiento histórico como lo celebran. La Pascua espiritualmente es la victoria que nosotros tenemos en Él. Y la Pascua abre, alguien dirá, no, eso es siempre, entiendo, pero la Pascua abre un portal, un momento. Un portal espiritual significa un momento oportuno, la hora oportuna, lo que en el lenguaje griego se dice el kairos de Dios, la hora oportuna, es la temporada. Es la temporada. Y las temporadas espirituales no duran como las naturales 4 meses o 3 meses. La temporada espiritual está abierta sobre la persona por el hambre que muestra. Cuando uno tiene hambre, uno siembra en eso. Y ese portal abre lo que se llama milagros.
Milagros son acontecimientos inexplicables naturalmente. No se puede explicar. Ha superado cualquier ley natural existente. Pero es un acontecimiento que nadie puede negar. Y se abre en la Pascua. La Pascua es ese momento de victoria, ese consumado es de Jesús en la cruz, esa victoria lograda por la humildad y la obediencia, lograda por entregarse a los propósitos de Dios. Y ese portal se abre y esa apertura espiritual se abre y desciende como los ángeles que Jacob vio que subían y bajaban sobre ese lugar de sacrificio que su abuelo estuvo dispuesto a dar a su padre Isaac. Ese portal, miren ustedes, tantos años han pasado de ese acontecimiento que cuando Jacob se acuesta, Dios le muestra que aún estaba abierto. Pero nadie más lo vio, solamente lo vio un heredero de ese hombre. Pero no solo por linaje de sangre, linaje de fe. Porque ahí Dios trató con Jacob para que se vuelva un hombre de fe, que ponga su confianza en Dios. Y para nosotros, muchos celebran la Pascua a nivel histórico, no ven el portal abierto. Se relacionan con la Pascua como se relacionaría una persona de linaje de sangre y de carne, como algo histórico. Pero los linajes de la fe, los que tienen la misma fe, ven el portal. Dios le muestra que aún está abierto y que aún sobre él bajan y descienden ángeles. Por eso, si vos mantenés la fe del Hijo de Dios, ¿y cuál fe tuvo el Hijo de Dios Jesús? Esa fe de entregarse y confiar en Dios, rendirle su propia voluntad. Hará que vos veas el portal y recibas del portal esos milagros, esos acontecimientos inexplicables, pero reales. La Pascua no solamente es el sacrificio, es también la resurrección. Y por ese Espíritu que resucitó a Jesús, nosotros tenemos vida que fluye. No vea la Pascua como algo histórico. Vivilo por la fe y será un portal que vos lo verás abierto. Porque dice Hebreos que esa sangre, la redención de Jesús en esa sangre aún está fresca. No es una sangre seca. No es una sangre histórica seca. Es una sangre fresca, quiere decir que está vigente y actúa como el primer día en que se expresó. Por eso, busca tener esa fe para que puedas ver que el portal está abierto y que los ángeles bajan y suben y que hay milagros de toda índole, porque Él conquistó todo. Hay milagros para salvación, para sanidades, para prosperar, para ser provistos, para conectar otros niveles, para que venga un aumento en la unción. Además, deben, y lo voy a recalcar, deben buscar la unción. No es algo que el predicador solamente tiene. Todo hijo, Juan le dice a la iglesia, hijitos, ustedes tienen la unción del santo, que le habló a los hijos, incluyendo predicadores y demás, tienen la unción. Por eso no son engañados. Si vos no buscás la unción, esa cobertura espiritual, estás totalmente desprotegido a los engaños, manipulaciones. Y como dijimos el día sábado que hablamos en la cadena, un envejecimiento empieza a pasar acelerado
por el pecado que empieza a aflorar. Pero la unción te hace mantener ese corazón humilde, obediente. Entonces te rejuveneces. Hay una salud que florece. Y si hay un momento de enfermedad, hay sanidad, hay restauración. No moriremos por causa de una enfermedad. Moriremos cuando Dios diga es tiempo de ir arriba. Pero tienen que buscar la unción. Tienen que anhelar la unción. Tienen que buscarla. Y de eso se trata básicamente la nueva etapa que vamos a ver en la fe. Ya vimos la primera, nacer por fe o nacer de nuevo. Ahora veremos la segunda, que es vivir por fe. Ya es un compromiso mayor. Y así el compromiso irá aumentando en las etapas que van siguiendo. Quiero que leamos Habacuc, capítulo 2, verso 4. Yo lo voy a hacer en la versión amplificada, la versión del inglés, pero usted puede leerla, la traducción que tenga. Como siempre digo, sea cristiana. Habacuc, capítulo 2, verso 4. Dice: mira al orgulloso, su alma no está bien dentro de él, pero el justo vivirá por su fe en el Dios verdadero. Pero el justo vivirá por su fe en el Dios verdadero. Porque el vivir por fe es una decisión que fluye del fruto de la humildad. Vivir por fe es una decisión que fluye del fruto de la humildad. ¿Cómo? Porque el profeta aclara antes de hablar del justo y de la fe que vive, habla del orgulloso. Ese orgulloso, su alma no está bien dentro de él, pero el justo vivirá por su fe en el Dios verdadero. Una traducción dice, y me encantó, pero no había tiempo para meter todas las traducciones. Una traducción decía, porque acá es la respuesta a la visión que Habacuc escribe. Este texto viene después que Habacuc escribe, que Dios le dice, le da la orden, y escribe la visión en tablas para que el que lea corra, y aunque la visión parezca tardar, no tardará, sino que se cumplirá. Y hay un juego de palabras. Aunque parezca tardar, espérala porque se va a cumplir. Esto es lo que sigue del justo y del orgulloso, esa comparación, explica una traducción. Que el que lea la visión y vea que no se está cumpliendo aún, se va a enorgullecer, se va a desesperar, va a hacer lo que quiere. Pero el justo, el que la espera, el que confía que eso va a pasar, va a mantenerse en esa conducta de confiar en Dios. ¿A cuánta gente no le pasa eso? ¿Cuánta gente recibe una palabra de Dios, recibe una promesa directamente de Dios? Y cuando pasa X cantidad de tiempo que ellos piensan que ya tienen que haber pasado, enorgullecen su alma. Y ahora empiezan a buscar el cumplimiento de eso a su propia voluntad y fuerza. Pero dice que el justo no lo hace así. El justo vive confiando que Dios va a cumplir lo que dijo. Por eso escribí ese comentario. El vivir por fe es una decisión que fluye del fruto de la humildad. Es una decisión de todos los días mantenerte confiando en lo que Dios dijo. Y esa decisión solamente puede mantenerse fluyendo en un humilde, una persona que tiene humildad. Y aclaré fruto. ¿Por qué aclaré fruto? Destacando que es una obra del Espíritu Santo. No una humildad que uno quiere tener, que aparenta tener. Una humildad generada por el Espíritu Santo. Donde Él, yo voy a decir, ¿qué me va a decir el Espíritu Santo?
y te va a hablar un lenguaje parecido al verso 3. Espera la visión. Aunque parezca que está tardando, espérala porque se va a cumplir. Espérala porque va a pasar. Hay un tiempo reservado para esa manifestación. Espérala. Generalmente en esos tiempos, la espera de Dios se basaba en que Dios preparaba a los dos pueblos. ¿Sí? Preparaba al pueblo al que Él iba a juzgar, a dar el juicio, y preparaba al pueblo que Él iba a exaltar. Entonces la espera era, los preparaba a los dos, los iba llevando a los dos a las dos conductas para Él entonces cumplir la palabra. Dios necesitaba todavía que aumente un poco más la maldad del ejército enemigo que eran los babilonios. Necesitaba un poco más que aumente para dar su juicio, pero también necesitaba que a los que Él estaba protegiendo con una promesa de la visión que Habacuc estaba escribiendo, crezcan más en confianza. Para que cuando los dos estén donde Dios quería, cuando Dios te da una promesa a vos, Dios está esperando que vos crezcas a la confianza que Él está esperando que tenga, que eleve la confianza. Está preparándote y a la vez también está preparando el entorno, está preparando la plataforma, está preparando a los que van a presenciar lo que Él va a hacer. Dios está y siempre estará trabajando en esas cosas. Pero acá hay un desafío que Habacuc escribe de parte de Dios. Están los que empiezan a desesperarse y caen en el orgullo de hacerlo a su manera. Y Habacuc dice, no, el justo va a vivir por la fe, la confianza en lo que Dios dice. Va a esperar a que pase. Va a crecer en confianza. Habacuc es un profeta que estuvo en un tiempo de mucho escasez espiritual en el pueblo. Habacuc es uno que intercede y dice a Dios, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Como ese Dios que nos fue contado. ¿Dónde está ese Dios de las historias que oímos? Parece que en este tiempo no existe ese Dios. Mira cómo pasan y los malvados prosperan y nosotros estamos acá mendigando y sufriendo. Y Dios le empieza a responder en el capítulo 2. Habacuc tiene solo 3 capítulos, termina su último capítulo con un salmo, es un cántico, lo que él hace, el famoso texto, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer, o también el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano, allí estaba escondido su poder. Son frases conocidas de la oración. O también, aunque no haya vaca, aunque no haya oveja, aunque no haya olivos, me alegraré en el Señor de mi salvación. Son todas frases conocidas, pero Habacuc empezó quejándose y termina adorando. Pero en el medio hubo una revelación, una visión, una respuesta que Dios iba a tomar venganza sobre lo que él estaba diciendo. Él estaba viendo claramente el sufrimiento, pero necesitaba que el pueblo vuelva a confiar. La confianza en Dios, el vivir por esa fe, es el canal por donde Dios puede manifestar sus maravillas. Acá no estamos hablando solamente del amor y compasión de Dios. Estamos hablando del Dios que obra maravillas. Estamos hablando del Dios que hace milagros. Estamos hablando del Dios que hace manifestaciones de poder asombrosas. A ese Dios estaba reclamando Habacuc. Entonces, la confianza, elevar la confianza en lo que Dios promete, es la manera en que Dios va a manifestar esas virtudes de su mano, ese poder de su mano. Dios necesita que se eleve la confianza. Necesitaba que su pueblo vuelva a tener hambre por Él. Destaque la palabra hambre. Necesitaba que tenga hambre, deseo otra vez por Él. Y Dios despierta el apetito cuando Él suelta una palabra, cuando Él da una promesa. Despierta el apetito en su pueblo.
Por eso en esta etapa de vivir por fe, la fe se vuelve una necesidad. ¿Qué se vuelve la fe? En esta etapa la fe se vuelve una necesidad ¿de qué? De alimentarla. De que quiere vivir por la fe, se le despierta una necesidad de alimentarla. Siente que necesita fortalecer en la fe y quiere alimento que fortalezca su fe. Quiere alimentar la vida nueva que recibió, necesita, anhela aprender, anhela conocimiento, anhela consejo, anhela instrucción, anhela sabiduría, anhela administración, anhela porque tiene hambre por fortalecer esa vida nueva. Eso es lo que nosotros llamamos hambre por más. Alguien que nació, fue enseñado en los primeros principios que ya hablamos, la etapa pasada, nacer por fe, y ahora tiene anhelo, tiene hambre por más. Tiene necesidad de alimentar esa vida nueva, tiene necesidad de fortalecer su fe, es un anhelo ardiente. Tiene hambre por más de qué, de su palabra, de su conocimiento, de su presencia, del Espíritu Santo. Tiene hambre. Tiene esa necesidad. Quiere fortalecer esa fe. Necesita más de su palabra. Quiere más de su conocimiento que la revelación. Quiere más de su presencia. Quiere más del Espíritu Santo. Hay un anhelo por eso. Y en este deseo constante y sostenido por el hambre espiritual, se genera una matemática divina. Yo llamo matemática divina esto. ¿Y cuál es la matemática divina? Es que deseas más de Dios, pero también deseas menos de vos. Ese hambre espiritual, que es vivir por fe, te despierta esa hambre. Genera la matemática divina. Querés más de Dios, más de Él. Pero también querés menos de vos. Vos querés sacarte muchas cosas de vos. Vos querés crucificar muchas cosas de tu vida. Vos querés renunciar a muchas cosas de tu personalidad. Y anhelás recibir a cambio más de Dios. Es un anhelo en tu corazón. Y cuando buscas saciar esa hambre, se cumplen dos anhelos. Querer más de Dios y querer menos de vos mismo. Cuando ambos deseos empiezan a ser saciados, se descubre el placer más alto que jamás vas a conocer. Empieza a fluir esa vida de una manera que tu complacencia ya pasa por todo lo que tiene que ver con Dios y ya no pasa por lo que tenía que ver con tu orgullo, con tu ego. Tu autocomplacencia quedó anulada y tienes una complacencia solamente en Dios. Y eso empieza a crecer cada vez más. Por eso el tiempo espiritual con la presencia pasa a ser importante. Ya no secundaria, ¿no? Ya no si tengo tiempo, si me alcanza. Pasa a ser muy importante. Querés. Ya no es rutinario ni costumbre, es anhelo. Entrás a tu cuarto, cerrá la puerta y tenés ganas de estar ahí con Él. Abrí la Biblia y lo que sea que ahí salga es algo que querés comer. Anhelás ponerlo en práctica en tu vida. Vos decís, tengo que vivir esto. Hay un corazón donde el Espíritu fluye. El Espíritu Santo. El hambre atrae. El hambre por Dios atrae
esas administraciones personales que Dios da. Es donde el río fluye. Dice que el que cree en el río fluye de su interior. Ríos. El que probó la samaritana, esa agua que Jesús le dijo que si las bebiera no tendría sed jamás. Aguas que saltan para vida eterna. Y la samaritana dijo, dame esas aguas. Cuando Jesús se la da a beber, ¿cómo se la dio a beber? Yo soy el Mesías que espera. Y ella creyó. ¿Cómo sé que bebió el agua? Cambió su vida. De ser una mujer rechazada, una mujer solitaria, una mujer de mala vida, avergonzada, ella cambió y corrió al pueblo y se volvió una de las primeras evangelistas de la época. Salió a contar, a decir, encontré el Mesías prometido. Contó a toda la gente, un anhelo nació en ella, se destapó esa vida espiritual en ella. La vergüenza y todo lo que tenía, Jesús se la quitó inmediatamente. Vivió por fe, ese anhelo se despertó, quiso y anheló. Tal punto que lo contagió, que el propio pueblo que ni la quería ver, le dijo a Jesús, ya no creemos por la palabra solamente de la mujer, ahora creemos por tu propia palabra. Y la mujer les contagió el anhelo que Jesús se quede, ellos querían que se quede con ellos. Jesús se quedó unos días, pero tenía que continuar. Cuando vivís por fe y ese anhelo se despierta, es saciado por Dios. Por lo tanto, se genera el modo de vivir que el Espíritu Santo quiere, que es que seamos dependientes y sustentados por Él. Hay un anhelo que se centra en Él, se centra en su persona, en su palabra, en su Espíritu. Se vuelve muy real, muy tangible su Espíritu en ese anhelo, en esa hambre. El hambre espiritual es lo que ha hecho la diferencia en las generaciones, en gente que tuvo al Espíritu y vivió al Espíritu, a gente que solo fue espectador del Espíritu. El hambre hizo la diferencia. Algunos equivocadamente llamaron a esa gente los favoritos, a los que Dios solamente quiso darles, y no fue así. Fue a los que tuvieron hambre para que Dios les dé. Y hace unos días Dios me empezó a ministrar sobre cosas y un momento me habla acerca del pan. Y me dice, el pan es para los hambrientos. El pan solamente es para el que tiene hambre. El mensaje es solamente para el que tiene hambre de Él. Ese es el que realmente come. Ese es el que realmente está incorporando a su espíritu lo que el Espíritu Santo está hablando. El que no tiene hambre no come. El que no tiene hambre no participa. El que no tiene hambre ni se sienta a la mesa. Solamente mira. El que tiene hambre es al que el Espíritu le da de comer. El que tiene hambre es al que el Espíritu Santo viene a nutrir su espíritu. Viene a su espíritu a ministrar. El hambre es algo que Dios responde rápido. El pan solo es para los hambrientos. Solo para los hambrientos. Y todo mensajero y comunicador del Evangelio debe aprender a centrarse solo en los que tienen hambre. No detenerse en los que no quieren. Solo en el que tiene hambre.
Porque el vivir por fe despierta esa hambre. Quiero más de Dios, pero también quiero menos de mí. Anhelo crucificarme, anhelo morir, anhelo sacarme esto, anhelo recibir de Él. Es una persona que se mira con ojos honestos, no se justifica. Se mira con ojos honestos, sabe que hay cosas que tiene que cambiar, no las justifica. Se mira con ojos transparentes, limpiados por el colirio del Espíritu Santo. Ojos de humildad. Reconoces que hay errores, que hay falencias, que hay cosas que tienen que morir y aún que cosas que tienen que ser liberados de influencias demoníacas, liberados de herencias generacionales de pecado y de maldad. Reconocen que necesitan eso. Reconocen que tienen que ser un árbol nuevo. Por lo tanto, van a dejar que le traten las raíces para asesinar ese árbol viejo y que una semilla les haga nacer un árbol nuevo del Espíritu. Se va a mirar a sí mismo de esa manera, porque el hambre por Dios le va a hacer ver lo que antes no podía ver por su orgullo. Y Dios lo va a llevar a que se vea como Él lo está viendo, con las cosas que tiene que cambiar, pero también con las cosas que Él quiere transformar que sea. Por eso el hambre es algo urgente que necesita la iglesia. Porque si la iglesia no tiene hambre de Dios, créame que tiene hambre por el mundo. Si la iglesia no tiene hambre por los principios de Dios, tiene hambre por las costumbres del mundo. Si la iglesia no tiene hambre de prosperar según Dios, quiere hacerlo a la manera del mundo. Pero lo trágico es que la Biblia dice que el que busca hacer eso con el mundo se constituye enemigo de Dios. Y Dios no quiere que seamos sus enemigos. Dios quiere que seamos sus hijos y hasta generar una amistad como lo fue con Abraham, como lo fue con David. Una amistad de confianza. Y es muy importante porque la palabra fe que aparece en el texto de Habacuc, que es la palabra hebrea emuná. Esa palabra hebrea emuná significa fiel, constante y firme. Y es muy interesante porque esa emuná, ese tipo de fe de una persona fiel, constante y firme, es una persona que ha aprendido el arte de ser hallado confiable por la conducta que muestra con la fidelidad. Aprendió a ser confiable. Vos para decir a una persona, esta persona es confiable, tenés que probarla confiándole, dándole pequeñas oportunidades. Confiándole pequeñas administraciones, pequeñas cosas, a ver qué hace. Y después de diferentes pruebas uno puede decir, esta persona es confiable o esta persona no es confiable. Ese tipo de fe, emuná, la que está escrita en Habacuc, y el justo vivirá por su emuná en Dios. El justo vivirá por su fidelidad en Dios. El justo vivirá por su constancia en Dios. El justo vivirá por su firmeza en Dios. Es una confianza, una persona hallada confiable para Dios. Dios lo probó. Le respondió alguna petición y vio cómo fue. Si fue agradecido, si le dio gloria a Dios, si se mantuvo buscándolo igual o si dejó de buscarlo. Lo empezó a probar, le dio algunas cosas y probó su corazón. Le permitió algún escalón que empieza a subir, a ver si mantuvo la humildad o empezó a tener soberbia sobre los demás. Empezó a probar un poquito y empezó a ver si era confiable o no.
Pero interesante que no es que la persona es confiable así por sí sola. Porque la palabra emuná, en las raíces de la palabra, te empieza a explicar que es una conducta que está conectada con la paternidad que esa persona tenga. La persona responsable de su crecimiento y educación espiritual. O sea que la emuná no se genera de la nada. Necesita que esa persona tenga a alguien responsable sobre su educación y crecimiento espiritual. A alguien que lo va o la va a supervisar. Y es la persona que Dios le va a decir esto, confíale esto, dale esto, a ver qué hace. Y es la persona que cuando le ve actitudes equivocadas, le va a corregir. ¿Para qué? Para que aprenda la fidelidad, aprenda la constancia y aprenda la firmeza. Por eso necesitas padres espirituales y necesitas mentores. La emuná se forma, la emuná por la que el justo vive y espera que Dios cumpla su visión, que Dios cumpla la promesa. Es una persona que está bajo la mano de un formador, que le va a enseñar a ser fiel, le va a enseñar a ser firme y constante. Y esa persona va a aprender a tener hambre por más. Es interesante porque el Salmo dice, un abismo llama a otro abismo. Y dice que se conectan a la voz de sus cascadas, dice. ¿Qué quiere decir eso? Este abismo llama y otro responde. Generalmente un abismo era un lugar, un espacio donde aguas caían constantemente. Podríamos llamarlo cataratas. Este está anhelando más y este que tiene más está respondiendo. Y a la voz de las cascadas, quiere decir, le responde, le lleva lo que tiene y le da para que éste sea saciado porque tiene hambre. Vos sos este que tiene hoy un pequeño río que apenas está fluyendo, está aprendiendo a fluir. Y tu hambre llama a alguien que tiene un río más grande. Y este viene y te confía para que vos te vuelvas un abismo más grande. Este es tu padre espiritual y este sos vos. Tenés que responderle a la voz de las cascadas. Tenés que seguir la instrucción para que esa hambre sea saciada. Es que el que tiene hambre no hay que explicarle demasiado sobre eso. Anhela obedecer. Anhela seguir el consejo, anhela seguir el ejemplo. No mira a la otra persona con orgullo, con ojos de orgullo. Mira con ojo de humildad. Sabe ponerse en el lugar que le corresponde. Dicen, yo soy hijo, por lo tanto me sujeto a un padre. Yo soy menor, me sujeto a un mayor. Sabe colocarse ahí. Es como el perrito que vos tenés. Sabe quién es el dueño. Tú pones la mano así, solo pone la cabeza abajo. Ya sabe. Sabe muy bien quién es el dueño, quién es el amo y que él es un animal para obedecer. Cuando vos tenés hambre por Dios, sabés colocarte en el lugar que sos alguien que tiene que estar bajo la mano de un mayor. Y eso no te ofende. Te pone bajo la mano. Y tu hambre va a traer la otra cascada. Y vas a crecer. Por eso el emuná se forma a través de paternidad.
No solo llamar Padre, sino que te comportes como un hijo. Un hijo que según la palabra hebrea de hijo, que la palabra hebrea de hijo es ben, B larga EN, ben, significa continuador del Padre. Por eso un hijo no es una persona que va a hacer lo que quiere. Continúa una tarea, continúa una obra, continúa una edificación. Hay una alimentación de esta cascada mayor a él que es menor, una alimentación que corre y que lo llena y que lo hace crecer. Están conectados por ese río. Yo cuando fui a Neuquén con el colegio San Martín de los Andes, había un paseo llamado Los 7 Saltos, que eran 7 cascadas escalonadas, una encima de la otra. Y a medida que iban subiendo las cascadas, obviamente las que estaban más arriba eran más abundantes que las que estaban más abajo. Pero estaban comunicadas por el río. Y la de abajo, aunque tenía menos tamaño, tenía fuerza y tenía agua por las mayores. Acá no se trata de tamaño, de rango que puedo llegar a tener, eso es algo que Dios da por su propia voluntad. Acá se trata de estar conectados y que todos tengamos aguas que fluyen, río que corre, conexión espiritual. Y eso se hace por el hambre, por más de Dios. Ese anhelo yo lo he escuchado a mucha gente. Quiero más de Dios. Pero también la otra parte de la matemática. Pero también quiero menos de mí. En esa parte donde el hambre se fortalece, donde vos renunciás, creás más espacio para Dios. Y anhelás, y anhelás, y anhelás. Hay muchas historias de muchos ministros que ese fue el punto donde ellos pueden describir el punto donde comenzó la unción, la manifestación de Dios en ellos. El punto. Quiero más de Dios, pero también quiero menos de mí. Es el punto donde pueden reconocer: acá empecé a ser transformado. Acá empecé a caminar con Dios. Acá, en este punto, en esta decisión. Vivo por fe, porque decido eso por el fruto de la humildad. Quiero estar bajo la mano de Dios. Y para eso necesito humillarme. Humillar mi corazón. Caminar relación de pacto. Es sumamente hermoso. No sé por qué hay gente que se priva de eso. De andar solo en la vida. Es sumamente hermoso caminar con cobertura. Sentirte respaldado. Es sumamente hermoso. Es vencido, es suprimido toda orfandad, toda soledad, toda desesperación. Eso no existe. Hay cobertura. Hay sustento, hay palabra, hay provisión, hay solución. De repente ellos tienen lo que vos no tenés. Hay milagros que suceden. Por eso el que decide caminar solo se pierde de tener una gran riqueza en la tierra celestial. Caminar ahí hace que tu río siempre se mantenga fluyendo. Tus cascadas se mantengan en movimiento. La vida espiritual que Dios te hizo nacer esté viva, activa, fluyendo. Emuná. Hambre por más. Hambre por más. Y los que están del otro lado también, hambre por más. Esa es la clave. Si ya te acostumbraste a muchas cosas, estás alimentándote del mundo y las costumbres del mundo.
Regresá a tener hambre por Dios. Pedile a Dios ahí, decirle: Padre, yo te pido perdón porque descuidé esto, esta intimidad, esta hambre la perdí. Mis ojos se hincharon otra vez en soberbia. No miro con humildad y me hace negar cosas que debo crucificar en la cruz. Yo te pido que, como en Apocalipsis, traigas colirio a mis ojos, me deshinches de esta vista carnal, equivocada, diabólica, y mis ojos sean abiertos en la humildad. Y quiero arrepentirme de cada cosa que está mal, crucificar cada comportamiento carnal. Quiero que tu vida espiritual fluya, Padre. Te pido que vengas sobre mí. Ahí donde estás, arrodíllate, tírate al suelo, dile: Señor, perdóname. Quiero realmente fluir, quiero vivir por fe, quiero la emuná en mí. Quiero que las cascadas corran en mí de tu espíritu. Yo te pido, Padre, que ahí toques sobre todo el que ve, el que está huyendo, Señor. Que en estos minutos que están inclinándose, Padre, tócalos en el nombre de Jesús. Ven sobre el hambriento, ven sobre el hambriento. Hay pan para el hambriento, hay pan fresco para el hambriento, hay pan fresco. Pan de la presencia, pan de la presencia, pan de la presencia. Prekanda ramahanderebe sekenderebe sai. Pan de la presencia, come. Come, porque hay camino que te resta, hay camino, hay propósito, hay destino. Come y quítate todo miedo, toda amenaza, todo temor. Come ahora y llénate de fuerza. Llénate de nuevo, llénate de poder, llénate del Espíritu Santo. Llénate de su presencia. Ven, Espíritu Santo, sobre el hambriento. Ven, responde al hambre, responde al hambre. Responde al hambre, responde al hambre. Despierta el hambre, Espíritu Santo. Abre los ojos espirituales. Trae visión espiritual. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.